En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estimados hermanos y amigos, nos encontramos una vez más para seguir profundizando en la palabra de Dios, en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que están grabadas en el Santo Evangelio. Sin duda que en cada uno de los evangelios de la semana nosotros encontramos luces para poder seguir creciendo en nuestra vida humana, en nuestra vida familiar, social y sobre todo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Hermanos, el domingo pasado celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, un dogma trinitario, el dogma trinitario donde se proclama a las tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Nosotros podemos entenderlo de muchas maneras, pero quiero reflexionarlo así de forma sencilla para que nosotros profundicemos en nuestra vida de fe. En todos los demás misterios, nosotros profundizamos en cómo actúa Dios, en el accionar mismo de Dios, en cuanto a las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En el misterio de la Santísima Trinidad, nosotros profundizamos en la intimidad misma de Dios. Cuando nosotros hablamos de revelación, hablamos que Dios se autorrevela. Es Dios mismo quien quita el velo para darse a conocer. Es Dios quien se da a conocer. No es que nosotros tengamos la capacidad intelectual para profundizar en los misterios de Dios. Es Dios quien corre el velo y se nos da a conocer. Es Dios quien se autocomunica. Es Dios mismo quien se está comunicando al hombre en lenguaje de hombre, con acciones mismas y concretas del hombre. Por eso, ¿qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere enseñar Dios al manifestarse en estas tres personas divinas? Podemos sacar muchos textos donde Dios se manifiesta en plural. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, Dios se habla a sí mismo para poder crear al hombre. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios se habla a sí mismo. Dios habla en plural, porque la Santísima Trinidad de entrada nos manifiesta una intimidad. Es una comunidad de amor, con una única voluntad. Nos ha creado por amor, nos redime por amor y nos santifica por amor. Por eso nosotros debemos de profundizar y dejar que este misterio de la Santísima Trinidad nos enseñe a nosotros más cómo es Dios para con nosotros. Repito, en los otros misterios nosotros profundizamos en cómo actúa Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero en este misterio de la Santísima Trinidad nosotros profundizamos en quién es Dios, en esencia, en sustancia, en sí mismo. ¿Quién es Dios? Dios es unidad, Dios es único, Dios es una comunidad de amor. Jesús se dirige a sus discípulos, por eso reflexionábamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Jesús, ya resucitado, se presenta a sus discípulos y les dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Jesús habla que Él ha venido a comunicar el misterio de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje cuando Jesús está hablando y le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y le dice Jesús a Felipe, Felipe, tanto tiempo contigo y aún no me conoces. ¿Recuerdan ustedes también aquel texto evangélico donde viene Jesús y dice, aquel que cumple mi palabra y la pone en práctica,
Dice, nosotros vendremos a Él, el Padre y yo, y haremos morada en Él. Cuando el Señor en todo el Evangelio de San Juan nos empieza a hablar de la unidad, dice, el Padre y yo somos uno. Y si ustedes son uno conmigo, serán uno con el Padre. Y después nos dice en todo aquel pasaje precioso de Juan capítulo 6, donde se nos envía a reflexionar sobre el discurso del pan de vida, dice el Señor, quien come mi carne y ve mi sangre, vive en mí y yo en él. Y la Santísima Trinidad harán morada en nosotros. ¿Por qué? Porque la obra salvífica no es una obra llevada a cabo por individualismos dentro de esta comunidad trinitaria. Dios nos crea por amor, Jesucristo nos redime por amor y el Espíritu Santo nos santifica por amor. Hay una unidad en el amor y hay una única voluntad, salvarnos. Por eso, hermanos, nosotros estamos invitados a dejarnos conducir por el Espíritu de la verdad, porque Él nos irá guiando a la verdad plena. Ciertamente Dios a nosotros nos ha dotado de capacidad para poder profundizar en sus misterios, pero no todo depende de nosotros, porque ustedes y yo sabemos perfectamente que nosotros somos personas muy limitadas, con todo el sentido de la palabra. Nosotros somos personas finitas y contingentes. Nuestros ojos no son capaces de ver a través de una pared o a través de una cáscara de un árbol, etc. Nuestros oídos no son capaces de escuchar a kilómetros y puede confundir necesariamente muchas cosas. Nuestros sentidos son limitados, nosotros somos limitados. Por eso debemos de dejarnos conducir por el Espíritu de la verdad para que Él nos lleve a la verdad plena. ¿Y qué nos va a enseñar el Espíritu de la verdad? Nos va a enseñar lo que el Hijo no nos pudo comunicar porque aún nosotros no podíamos comprenderle. Hermanos, el día lunes reflexionábamos el Evangelio de Mateo. Iré un poquito más rápido porque, pues, por lo general es una reflexión que abarca toda la semana y pues ahí me tienen mucha paciencia porque yo sé que es complicado estar escuchando a una persona por más de 30 minutos. Pero iré un poquito más rápido, porque la idea es que nosotros nos quedemos con algo para nuestra vida, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios con un propósito fundamental. ¿Qué tiene Dios para mí? Muchos de nosotros, cristianos católicos y no católicos, vamos a una iglesia a escuchar la palabra de Dios y simplemente vamos a escucharla, pero no vamos con un propósito genuino. ¿Qué tiene hoy Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y eso es muy importante para nosotros. Ir con propósito. Por eso el día lunes, hermanos, reflexionábamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42, que por cierto, desde la semana pasada, semana 10 del tiempo ordinario, ya veníamos reflexionando. En la semana pasada se nos invitaba a reflexionar sobre el amor, sobre la justicia, y hoy se nos invita a reflexionar e ir un poquito más a la no violencia con la que nosotros, los cristianos, debemos de manejarnos en nuestra vida. Fíjense que esto es especial. Durante toda la semana Jesús se dirige a sus discípulos. Si usted y yo somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor, estas palabras son para usted y son para mí. Sin duda que sí. Jesús se dirige a sus discípulos. Aquellas personas que no son discípulos del Señor, que no les interesa, dejémoslos tranquilos. Estas palabras de toda esta semana son para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Por eso, a esos que no han querido seguir a Jesús, dejémoslos tranquilos. Jesús se dirige a sus discípulos y les dijo, en el antiguo se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan resistencia al hombre malo. ¿Cuál es la invitación del Señor? A no ser violentos, a no dejarnos arrastrar por la violencia. Nuestra respuesta, partiendo de las palabras mismas del Evangelio de Mateo capítulo 5, es a devolver todo con bondad, con generosidad y con dones.
porque en eso nosotros estaremos respondiendo como verdaderos discípulos de Jesús. Pero si nosotros respondemos con violencia, estamos siendo igual de malos que el resto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí empezar a criticar a todos los que me rodean si yo estoy actuando de la misma manera? El discípulo del Señor repite las palabras del Señor, actúa como el Señor actúa. ¿Y cuánto cambiarían nuestras acciones si nosotros nos preguntáramos antes de tomarlas y nos diríamos, ¿qué haría Jesús? En este momento, ¿qué haría Jesús? Viniendo de mis labios, cualquiera diría, sí, es muy fácil decirlo, es muy difícil vivirlo. Y lo sé, y lo entiendo, porque a mí me cuesta también. Pero hace poco le daba un consejo a unos hermanos que estaban en un retiro de pastoral familiar y le decía a ellos, el Señor a mí me invita a ser bueno. No lo voy a lograr, no voy a lograr ser bueno, pero en este esfuerzo constante de ser bueno, sabré que estoy haciendo algo extraordinario en la vida. Por eso, hermanos, a ustedes y a mí, les invito a que procuremos ser buenos, intentemos ser buenos. No lo vamos a lograr, es muy difícil, porque nosotros somos débiles, somos frágiles, somos pecadores, somos egoístas, vamos detrás de nuestros propios intereses y eso a nosotros nos agobia la vida, no nos permite crecer en el Señor. Pero en este esfuerzo, en este intento por ser buenos, nosotros sabremos que estaremos haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros andemos, si procuramos, si intentamos ser buenos, estaremos haciendo algo extraordinario. Por eso, hermanos, ¿a qué nos invita el Señor ante la violencia de los demás? A actuar con bondad, con generosidad y con el don precioso de sabernos dar a los demás. El día martes, hermanos, reflexionábamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. En el antiguo se dijo, nos dice el Señor, dirigido, repito, a sus discípulos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, dice el Señor, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien y rueguen por ellos. Nosotros nos vamos a distinguir no solamente en la bondad, en la generosidad, en esta capacidad de darnos a los demás. Vamos a distinguirnos en esta capacidad activa. El Señor a mí no me está pidiendo que yo viva una vida pasiva y que todo el que pase por mi lado, que me dé en la cabeza y como yo soy bueno, yo me dejo dar en la cabeza y listo. Y una palmada. Y seguimos nosotros. No, el Señor a mí no me está mandando a que viva una vida pasiva. Pero la actividad, la activez que el Señor me pide en mi vida es que ame, es que ame, es que haga el bien, es que ruegue por aquellos que nos persiguen. Y sin duda que cuando nosotros nos encontramos con una iglesia perseguida, sin duda que crece, crece. Como decía uno de los grandes mártires y santos de la iglesia, sangre de mártires, semilla de cristianos. Por eso, hermanos, vale la pena cuando yo voy a una parroquia y ven que estoy joven. Por lo general siempre se acerca un niño y dice, yo quiero ser sacerdote, porque ve a un joven. Cuando voy a compartir el deporte con los muchachos seminaristas y nos encontramos con muchos jóvenes, nosotros estamos evangelizando a esos jóvenes a través de ese compartir, de esa convivencia, de ese juego, porque ellos ven que somos jóvenes normales que estamos queriendo responderle al Señor desde nuestras limitaciones. Queremos entregarle nuestra vida al Señor, nuestro tiempo, nuestro futuro al Señor. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evangelizar de muchas maneras. No necesariamente nosotros tenemos que andar con la palabra en la boca. No, nosotros podemos evangelizar también de muchas maneras. Y basta a veces ser amables
para poder evangelizar a una persona. Y ustedes saben que tengo razón. Por eso el Señor no me invita a ser pasivo ante la violencia de los demás. Me invita que yo tome una postura activa, pero en el amor, en obrar el bien, en rogar por ellos, porque ellos sí necesitan mucha ayuda. Yo estoy confiado en los brazos del Señor, yo estoy confiado en el Señor, pero ellos no, porque ellos están confiados en su fuerza, en su violencia, en su cerrazón, en su ignorancia. Por eso, dentro de este proceso, nosotros estamos invitados a vivir de esta manera, porque si nosotros procuramos amar, hacer el bien y rogar por aquellos que nos persiguen, nosotros estamos siendo hijos del Padre Celestial. Nosotros nos jugamos nuestra filiación divina cuando nosotros hacemos el bien o hacemos el mal. Por eso estamos invitados a hacer lo extraordinario, a no quedarnos con lo ordinario. Lo ordinario es, me amas, te amo. Me haces el bien, es recíproco. Te hago el bien. Me saludas, te saludo. Me caes bien, entonces todo va excelente. Eso es lo ordinario. Pero el Señor me invita a vivir en lo extraordinario. Cuesta, lo sé, nos ha costado durante muchísimo tiempo, nos seguirá costando, pero el esfuerzo, repito, vale la pena. El día miércoles, hermanos, reflexionábamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús dice a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia para que lo vean los hombres. El Señor me invita a mí a que lleve una vida contemplativa. Aquel que lleva una vida contemplativa lleva una vida virtuosa. Esto no lo digo yo, lo dicen los filósofos, precisamente, Sócrates, Platón, Aristóteles. Nos invitan a que nosotros podamos vivir una vida contemplativa, una vida virtuosa. Que aquello poco que nosotros podemos hacer, que lo llevemos a la excelencia. Y cuando nosotros lo llevamos a la excelencia, lo llevamos a la virtud como tal. La invitación es a ser virtuosos. Y la virtud no consiste precisamente en el reconocimiento de los demás. Porque alguien puede decir que yo soy malo. Y podrá tener razón en decirlo. Quizás hubo un día que yo no logré verlo, no lo sé, yo no lo saludé y por allá apareció diciendo que yo era un pedante porque yo no quise saludarlo. Es posible que lo haya dicho y es posible que yo lo haya hecho. Pero yo sé, estoy seguro que si yo lo conozco y lo logro ver y lo logro reconocer, yo sé que lo voy a saludar. Pero no lo voy a hacer para que me vea la gente. Lo voy a hacer porque me sale del corazón. Tengan cuidado, dice el Señor, y este cuidado, ustedes saben que se hace con vigilancia, se hace con mucho tacto. Así como cuando ustedes están haciendo una obra en su casa o están cocinando o algo por el estilo, hay que tener mucho cuidado cuando se cocina, porque si usted le echa un poquito más de sal, dañó la comida, le quedó salada la comida. Por eso el cuidado significa vigilancia. Y el cuidado se hace con responsabilidad. El cuidado se hace con responsabilidad. Y ser contemplativo no es vivir con los ojos blancos volteados hacia atrás y yendo a querer levitar ante el Santísimo, ante el Señor o en la capilla. Llevar una vida contemplativa es llevar una vida consciente, con los pies en la tierra, con todo lo que soy, con todo aquello que yo puedo mejorar en la vida, con todos aquellos errores que puedo cometer en la vida y que debo de vigilarme, debo de tener cuidado para arrepentirme y disculparme o pedir perdón cuando haya que hacerlo. Eso es tener cuidado. Tengan cuidado de no practicar su justicia, nos dice el Señor, para que los vean los hombres. Y estos actos de justicia están precisamente en la limosna, en la oración y en el ayuno, que son prácticas cristianas que nosotros hacemos. Estas prácticas cristianas son externas, pero Jesús a nosotros nos invita
que no las vivamos desde la exterioridad, sino que las vivamos desde la interioridad. Porque Él dice que lo hagamos en el secreto de nuestra vida, porque el Padre está en lo secreto, porque el Padre ve lo secreto. Dios a mí no me pide que salga con el pito y el tambor y que salga con un megáfono, que pague un perifoneo de lo bueno que yo soy en la vida, de cómo doy limosna, cómo oro, cómo ayuno, cómo me mortifico. No, Dios no me pide que haga eso. Dios me pide que lo haga desde el interior. Sí, son cosas exteriores, porque son prácticas cristianas, pero debemos de llevarlas a lo más alto. Debemos de trascenderlas a la interioridad, porque lo que sale del corazón, eso es lo que le agrada a Dios. Y lo que sale del corazón para mal de los demás, eso es un dolor profundo para Dios. Por eso, hermanos, estamos invitados a no vivir desde la exterioridad, porque muchos de ustedes me pueden ver con mi cuellito clerical, me pueden ver bien peinadito y ustedes dicen, qué padre, ¿verdad? Es muy modesto, él sí, pero posiblemente no lo sea en el interior y simplemente vendo imagen a los demás. Y nosotros estamos invitados a no vender imagen, sino a ser. El Señor a mí me invita no a aparentar ante los demás, me invita a ser en Él para los demás. Vamos a ser en Él nuestra esencia, nuestra sustancia, nuestro ser mismo, vamos a hacerlo en el Señor para los demás. Y eso es lo realmente agradable y bello también en toda aquella persona que sabe confiarse en Dios. Hermanos, el día jueves nosotros celebramos el Corpus Christi. Celebramos que como Jesucristo no quiso irse y dejarnos solo en el camino, quiso quedarse como alimento para darnos fuerza, para darnos vida, para que nosotros podamos vivir esta peregrinación siempre alimentados, no solamente de la palabra, sino de su cuerpo y de su sangre. Ciertamente es un misterio que sobrepasa nuestra capacidad. Nosotros queremos entenderlo todo y no entendemos ni nuestra vida. Nosotros queremos entenderlo todo y no entendemos ni siquiera nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son un desorden increíble a veces. No logramos ordenarlos con nuestra inteligencia y terminamos haciendo cosas bochornosas en la vida porque nuestros sentimientos nos superan. Y si nuestros sentimientos, que son nuestros, nos terminan superando, imagínense un misterio de esta magnitud. Dios es tan sencillo, esto a mí me encanta, Dios es tan sencillo, tan humilde, que como nosotros somos tan soberbios, tan orgullosos, nos cuesta entender que Él quiso quedarse en ese trozo de pan para bofetearnos a nosotros, para bofetear nuestra soberbia, nuestro orgullo, para hacernos entender que Él, de lo sencillo, Él hace obras extraordinarias. Usted puede ser sencillo, pero de usted Dios puede hacer algo extraordinario. Yo puedo poner de ejemplo mi vida. Yo vengo de una familia campesina, imagínense, una familia campesina. ¿Cuándo que alguien de una familia campesina va a venir a hablar de Dios y de la teología en estos términos? Y no lo digo para jactarme, lo digo porque puedo decirlo de corazón que Dios ha hecho algo extraordinario en mi vida. Lo ha hecho en mi familia también. Por eso nosotros no podemos encerrarnos en nosotros mismos. Debemos de depositarnos en las manos del Señor para que Él pueda hacer algo extraordinario en nuestra vida. Jesús está compartiendo con la multitud, Lucas capítulo 9, versículo 11 al 17, y les está hablando del reino de los cielos y está curando a los enfermos. Fíjense que esto es muy importante. Jesús les está hablando del reino de los cielos a la multitud y les está curando a los enfermos. Y aparecen los discípulos y llegan con una sugerencia, los 12 apóstoles.
ni uno, todos. Los 12 apóstoles llegan con una sugerencia y le dicen, despide a la gente. Despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida. Esto es muy importante porque ellos llegan y quieren coger el timón con sus manos. Imagínense lo que hacen los apóstoles. Llegan a mandar a Jesús. Dice, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida. Viene Jesús y ya que ellos están tomando el mando por sus propias manos sin que Él se los dé, les dice el Señor, bueno, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y le dicen ellos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿O quieres que vayamos a comprar? Y viene el Señor y le dice, hagan lo que a ustedes les corresponde. Díganles que se sienten en grupos de 50. Díganles que se sienten en grupos de 50. Quiero regresarme al Evangelio. Ellos le dicen a Jesús, despide para que vayan a buscar alojamiento. Esto es muy importante. La multitud está con Jesús. A Jesús no le interesa que esta gente se vaya. A Jesús le interesa que esta gente se quede con Él. Que el lugar privilegiado para nosotros y para la gente sea Él. El lugar al que nosotros debemos de acudir ante nuestras necesidades, ante nuestras incertidumbres, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de esperanza, porque tenemos una enfermedad que quiere o queremos que sea curada. El lugar al que debemos de acudir es a Jesús. Jesús es nuestra verdad. Jesús es nuestra certeza. Jesús es nuestro lugar. En Él nosotros tenemos un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les decía al principio de la reflexión. Jesús quiere hacer morada en nosotros. Jesús nos ve a nosotros como un lugar para Él. Y Él debe ser un lugar para nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Cuando nosotros estamos en una crisis terrible, vamos no simplemente a platicar con Jesús, porque sí, Él está ahí, Él es una persona y nos escucha y nos adora de tal manera que es desorbitante, nos cuesta, es increíble. Pero también es un lugar donde nosotros podemos refugiarnos. Ese es Jesús. Jesús no quiere que ellos se vayan. Despide a la gente que vayan a buscar alojamiento. No, el mejor alojamiento para la gente es Jesús. Por eso cuando les piden que se reúnan, ellos se sientan. Y lo realmente extraordinario viene después. Como cuando usted y yo somos capaces de poner en las manos del Señor lo poco que nosotros podemos ofrecer, en Dios se multiplica. Como cuando usted y yo podemos ofrecer lo poco que usted y yo podemos ofrecer, cuando se lo ponemos en las manos a Jesús, Él obra el milagro y lo multiplica. Por eso, hermanos, pongamos lo poco que usted tenga, lo poco que usted posea, póngalo en las manos del Señor para que Él lo multiplique y que usted y yo podamos experimentar ese milagro maravilloso de cómo se multiplican las cosas en las manos de Dios cuando nosotros somos capaces de ofrecerlas para el bien de los demás. Cuando nosotros no nos dejamos arrastrar por el egoísmo, sino que somos solidarios. Cuando nosotros no nos dejamos arrastrar por el interés personal, por ese egoísmo que quiere acogerlo todo para sí mismo, ese egoísmo enfermizo, sino que nosotros somos capaces de pensar, de compadecernos, ese sentimiento propio de Dios que nos mueve a nosotros a actuar en bien y en pro de los demás. El día viernes, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 23. Me encantaba la primera lectura, por eso quiero mencionárselas. Es de la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Después de decirnos tanto, San Pablo termina con la última frase que quise sacarla, tal cual dice San Pablo: si de algo debo de presumir, presumiré de mis debilidades.
A mí me encanta verme y reflexionarme en mi debilidad. Yo eso lo he dicho muchas veces, muchas veces. Yo soy muy realista conmigo. Soy alguien débil, frágil, soy pecador. Soy alguien con muchos defectos y me gusta verme y reflexionarme así. Y no significa que me haya acomodado en todo eso, que sé que lo tengo y sé que debo de trabajarlo y sé que lo trabajo y lo procuro, lo intento y me esfuerzo, obviamente. Pero si de algo nosotros debemos de presumir, que presumamos de nuestras debilidades. Porque cuando nosotros nos sabemos débiles, obviamente ustedes y yo sabemos dónde buscamos nuestra fortaleza y la buscamos en el Señor. Pero cuando nosotros nos consideramos fuertes, nos consideramos con mucha fortaleza, nos consideramos inteligentes, sabios, nos consideramos que nos podemos valer por nosotros mismos, no buscamos a Dios. ¿Sí o no? Es verdad. No buscamos a Dios. Cuando usted cree tener la respuesta a sus problemas, no busca a Dios. Usted busca a Dios cuando usted ya no puede hacer más por usted mismo ni por nadie más. Por eso debemos de presumir de nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades nosotros sabemos quién es nuestra fortaleza y es nuestro Señor Jesucristo. Reflexionábamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 23. Jesús le dice a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra, acumúlenlos en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No voy a desarrollar más esta idea que saqué de este Evangelio, porque creo que ya ustedes han escuchado reflexiones hondas, profundas de muchos sacerdotes, de sus párrocos, de padres. Y ustedes saben perfectamente que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, porque ahí está nuestra preocupación. Nos preocupamos, nos mueve, los sentimientos nos invaden, nos superamos cuando nosotros sabemos que hay algo preciado para nosotros ahí y sin duda que nuestro corazón está presente ahí. Recuerdo algo que ocurrió en el siglo XII, si no mal recuerdo, con San Antonio de Padua. Un hombre rico que nunca se convirtió quería confesarse ya en su lecho de muerte y pidió que llegara Antonio, pidió que llegara a confesarlo. Y cuando llegaron don Antonio y le dijeron que él quería confesarse con él, le dijo: Antonio, no puedo confesar a alguien que no tiene su corazón en el pecho, sino que lo tiene en el cofre que tiene su oro, su plata. Ustedes saben que donde está nuestro tesoro están nuestras preocupaciones. Eso nos preocupa más. Cuando nosotros amamos demasiado a una persona y nuestro amor es enfermizo, es obsesivo, nosotros sabemos que vivimos llenos de angustia, preocupados, frustrados, llenos de temor, nos invade. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en lo terrenal, nosotros vivimos una vida muy infeliz, por muy feliz que creamos que la vivimos, porque nosotros vivimos un autoengaño muchas veces. Nos vivimos autoengañando, de repente conocemos a una persona que no nos quiere, no nos ama, es la verdad, nos maltrata, incluso nos insulta y nosotros ahí estamos autoengañándonos, creyendo que es que él necesita ser comprensivo, hay que comprenderlo, hay que tolerarlo y que si nosotros no logramos quedar con él, entonces lo vamos a convertir y nos terminamos engañando a sí mismos. Tus ojos, dice el Señor, son la luz de tu cuerpo. Y si tus ojos están mal, está mal todo tu cuerpo y vives en oscuridad. Hay un psicólogo, Mario Alonso Puig, que dice él: cambia tu forma de mirar y verás cómo cambia toda tu vida y todo tu entorno. A veces nosotros con una simple mirada, nosotros sabemos que transmitimos muchísimas cosas. De repente con nuestra mirada podemos transmitir mucho deseo, mucho desorden en nuestra vida, así como con nuestra mirada podemos transmitir mucha compasión, mucha ternura y mucho amor. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver, cambiamos todo nuestro entorno. Y eso es realmente muy bonito, es hasta poético.
Hermanos, el día sábado reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. Jesús sigue dirigiéndose a sus discípulos y dice: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. Y la invitación es: no se preocupen por su vida. Cuando el Señor a nosotros nos dice no se preocupen por su vida, no significa que nosotros vamos a vivir como déspotas. Sí, el Señor, voy a ir a 100 en moto porque el Señor se va a ocupar de mi vida. No, no se trata de eso. No se trata de vivir una vida despreocupada, desolada, desorientada, una vida irresponsable, deshonesta. No, no se trata de eso. Porque el Señor nos dice en el Evangelio, dice, no se preocupen por su vida. No, el Señor a mí no me está invitando a que viva una vida disoluta. Me está invitando a que le confíe mi vida al Señor. Por eso Él ponía estos ejemplos concretos. Dice, los pájaros no siembran ni cosechan, pero el Señor le da el alimento. Los lirios del campo no hilan ni tejen y visten bello. Estoy parafraseando el texto. Por eso la invitación es que nosotros nos confiemos en las manos de Dios, que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso, el mañana trae sus propios problemas. Por eso, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy? Hoy nos corresponde a nosotros amarnos, amar a los demás y dejar que Dios nos ame. Porque Dios lo ha hecho todo para que nosotros vivamos plenamente en Él. Hermanos, domingo 12 del tiempo ordinario. Hoy las lecturas están muy bellas, pero me voy a ir a reflexionar directamente el Evangelio. Reflexionamos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 24. Jesús va acompañado de sus discípulos y se va a orar a un lugar solitario. Fíjense que esto es muy bonito porque no todas nuestras oraciones deben de estar concretamente fundamentadas en la comunidad. A mí me gusta esto. Jesús quiere que nosotros intimemos con Él, que nosotros vivamos esta intimidad con Él. Vamos a orar a un lugar solitario. Voy a ir a estar con Él, a platicar con Él, a dialogar con Él, a escucharle a Él. Porque la oración es un diálogo, la oración es una comunicación. Y cuando hay diálogo, hay un emisor y hay un receptor. Cuando yo voy a orar, no simplemente voy a vaciarle al Señor todo lo que yo le traigo. Cuando yo voy a orar, voy a conversar con el Señor. Y conversar implica escucharle al Señor qué tiene que decirme, qué tiene para mí, en qué me puede aconsejar. Por eso, en esta intimidad, Jesús se dirige a sus discípulos, a sus apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente tiene muchas respuestas. La gente dice muchísimas cosas de Jesús, pero ninguna es acertada. Por eso, una de las grandes invitaciones que el Señor nos hace es que nosotros no fundamentemos nuestra vida de fe, que nosotros no fundamentemos nuestro conocimiento de Él, de su persona, con lo que dice la gente, con la opinión de la gente, sino que nosotros la fundamentemos con mi experiencia personal íntima con su persona. Por eso le dice Jesús a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Pedro pudo haberle dicho muchísimas cosas a Jesús, pero hay algo claro que nosotros no podemos olvidar. Tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Eso es muy importante. Nosotros podemos vivir cosas trágicas en la vida. Podemos vivir mucho sufrimiento en la vida. Es lo que va a pasar con el Señor. Porque precisamente el Mesías de Dios
que después ordena que no lo digan a nadie, le dice él a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que sea rechazado, que sea entregado. Pero este es un paso necesario para poder resucitar y devolvernos la vida que nosotros hemos perdido. La muerte para muchos de nosotros sigue siendo una catástrofe, porque la vivimos sin fe. Pero la muerte para nosotros debemos de vivirla en clave de encuentro, en clave de volver a nuestro Padre, en clave de volver a nuestro Creador. La muerte es un paso necesario para que nosotros pasemos de lo finito a lo infinito, de la temporalidad a lo eterno. Por eso es necesaria. Y como decía un gran santo padre de la iglesia, no sé si alabar a la muerte o alabar a la vida, porque la vida es el nacimiento a debilidades, a fragilidades y a pecado. Pero la muerte es la muerte a todas mis debilidades, fragilidades y pecados. Y la muerte es el nacimiento a la perfección y a la vida eterna. Por eso este paso es necesario. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Quién es Jesús para mí? Porque si yo tengo claro quién es Jesús para mí, yo tendré claro a quién es al que estoy siguiendo, a quién es al que estoy obedeciendo, a quién es al que yo estoy escuchando. Es muy importante y es genuino, responsable, es maravilloso escuchar la palabra de Dios. El Señor a nosotros nos deja un consejo al final de este evangelio de Lucas 9, 18, 24. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros buscamos muchas veces ventajas personales cuando nosotros queremos conocer a Jesús. Usamos a Jesús para beneficio personal y no debe de ser así, porque al final engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, les envío un abrazo, un saludo enorme. Sigamos evangelizando. Comparta estas reflexiones. Ojalá que el Señor nos dé la gracia de poder seguir haciéndolas para poder seguir compartiendo lo maravilloso que es Él, lo maravilloso que hace en nuestra vida diariamente, lo maravilloso que nos invita a que nosotros también podamos vivirla. Comparta estas reflexiones, sigamos evangelizando a través de ellas y ojalá que el Señor le conceda a usted y a mí todo aquello que necesitamos. Recuerde que Él sabe lo que nosotros necesitamos y por eso Él nos lo dará a su tiempo, no a nuestro tiempo, a su tiempo. Ore por este servidor. Yo oro por ustedes, se los encomiendo a ustedes, a todos los que siguen esta página precisamente. Que el Señor le bendiga, le guarde, le fortalezca y que en Él nosotros podamos seguir creciendo humana y espiritualmente. Y que con nuestro testimonio podamos seguir anunciando la buena nueva del Evangelio. El Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.